Sí, buenas noches a todos los amables televidentes, como cada viernes que nos esperan, con el programa de Forum en su sección de salud. Esta noche con un tema bien interesante, como todos los viernes, y a manera de introducción quisiéramos decir que para 2021-2030 se considera la década del envejecimiento saludable. Y otro dato es que del 2025 al 2030 la población mayor de 65 años crecerá 3.5 veces más que la población en sentido general a nivel mundial. O sea, unos datos que nos dicen a nosotros que la población mayor de 65 años será bastante grande ya para esa fecha y que cada día va aumentando. ¿Por qué? Bueno, hay mejores servicios de salud, la expectativa de vida va creciendo a nivel mundial. Está nuestro país, República Dominicana, y aquí quiero presentar a nuestra invitada, quien es la doctora Elizabeth Seijas. Ella es coordinadora de la Residencia de Medicina Familiar en el Hospital General Plaza de la Salud y allá también es geriatra. Y con este comentario, doctora, quisiera que podamos introducir nuestro tema de hoy. ¿Está República Dominicana preparado para darle protección a ese tipo de población, a la población envejeciente, que es con lo que tiene que ver geriatría? ¿Qué usted cree de eso? Bien, buenas noches, Carreño. Muchas gracias por tu invitación. Me siento muy halagada en estar aquí compartiendo esta noche. Con relación al tema de geriatría, el crecimiento demográfico que hemos tenido y que se proyecta para dentro de poco, realmente todavía nuestro país, como en proceso de desarrollo, no cuenta con las herramientas necesarias para poder dar respuestas a esas necesidades, como son las necesidades de cuidados, alimentación, seguridad social, medicación y, lo más importante, un plan integral preventivo de salud orientado a lo que es mejorar la funcionabilidad y la independencia del adulto mayor. Óyeme, bueno que menciona eso, doctora. En cuanto a la seguridad social, a mi consulta llegan pacientes ya con una edad, vamos a decir, un poco avanzada. Y llegan con diferentes quejas, pero hay algunos que me han dado en el alma porque me dicen, bueno, doctor, yo tengo un dilema. O pago la diferencia de la consulta o compro el medicamento. Y yo tengo que verlo a veces sin facturar ni nada de eso, porque tienen una pensión que la verdad es que no les alcanza para muchas cosas. Pero además de eso, tienen un seguro médico, porque según tengo entendido, cuando usted se pensiona, entonces ya no le toca el seguro que el del PDCS, el básico. El plan básico. El que le toca es un seguro de pensionado, que tiene muchas limitantes, por experiencia lo digo, porque le indico un estudio, no, mi seguro no me cubre eso, y si usted me va a referir, hay un tiempo de espera larguísimo, lo cual, como mencionábamos, un tiempo de espera largo en un envejeciente es un problema. ¿Qué usted me puede decir sobre eso? Lo que sucede es que con relación a eso hay una discrepancia entre la teoría y la práctica. Nuestras reglamentaciones y nuestras leyes están bien formuladas, están bien diseñadas. Se hizo un proyecto de ley a través del Consejo Nacional del Envejeciente, de CONAPE, para garantizar y asegurar lo que es la atención y el cuidado del adulto mayor y de las personas también que se encuentran incapacitadas, que son aquellas que necesitan ya directamente atención de un cuidador o de una enfermera. Entonces, hay una desproporción en cuanto a lo que es la cobertura. Se plantea una cosa en papeles, pero en la práctica realmente es otra, lo cual siempre vamos a estar... O sea, nos cubrimos con los papeles. Exactamente. Para decir que eso no es así, que mira cómo es que dice la ley, pero cuando uno lo ve en la práctica... La realidad es otra. La realidad es otra muy grande. Doctora, entrando un poco en materia, yo entiendo que hay muchos puntos. Ahora, porque un joven
en durar 30, 40 y hasta 50 años trabajando para él verse como está viendo a su abuelo, pasando trabajo, adolorido, que hay que cuidarlo, que no encuentra cómo comprar la medicina. Entonces, no es un estímulo para mí yo durar 30 años trabajando honradamente para al final de mi vida. Un estímulo para la juventud es garantizarle que si tú vas a trabajar, pero tú tienes el final de tus días honradamente y vamos a decir de una manera cómoda y bien garantizado. Eso sería lo ideal, que luego de tú haberte esforzado y trabajado toda tu vida, cuando tú llegues al periodo del envejecimiento, pues tú tengas la certeza y seguridad de que tus necesidades básicas, porque estamos hablando de situaciones y eso nosotros como jóvenes tenemos que tratar de ver cómo podemos mejorar que esas leyes se pongan en práctica en teoría. Es muy cuestionable. Un paciente, por ejemplo, va a mi consulta y yo le prescribo un fármaco que lo necesita porque tiene una condición y sin embargo el paciente lamentablemente me dice, doctora, no puedo comprarlo. No puedo comprarlo y mi seguro no lo cubre. Y el seguro no le cubre. Y si son medicamentos combinados, tampoco le cubre. O sea que también ahí tenemos una limitante muy grande con los fármacos y las reaseguradoras. Que el 80% que necesita fármacos de uso continuo son esa población. Porque un joven, ¿qué tantos fármacos va a utilizar de uso continuo? Exactamente. Sin embargo, por ejemplo, en otros países, y hay que tomar el ejemplo de Estados Unidos, al envejeciente le dan el mejor seguro que hay, que le cubre al 100% medicación y un sinnúmero de facilidades. O sea, ¿por qué? Porque ese es quien lo necesita. Claro. Sin embargo, en nuestro país, lamentablemente, la cobertura del envejeciente es menor y eso diría yo que es hasta suicida o vamos a decirlo mejor, es homicida. ¿Por qué? Porque si yo no te facilito las formas de vivir que tengo que hacerlo, entonces te estoy facilitando las formas de morir. Exactamente. Y es todo lo opuesto a lo que sería el objetivo principal de la geriatría como ciencia, que a eso como iba. rama de la especialidad de la medicina. Doctora. La geriatría es el apasionamiento, es lo mejor, porque tú te das cuenta cómo es el proceso evolutivo, fisiológico del ser humano. La geriatría es una especialidad clínica que trata todos los aspectos que tienen que ver con la salud integral desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista funcional. Y el objetivo básico de la geriatría es poder mejorar lo que es la calidad de vida del adulto mayor y que éste tenga un logro de independencia y de funcionabilidad. Que al tú llegar a los años durante tu vida puedas ser independiente, puedas hacer una vida totalmente normal. Que no tenga que estar llamando a nadie. Exactamente. Y de las condiciones de salud que puedan llegar, que podamos establecer planes preventivos para aquellas enfermedades que pueden ser prevenibles y aquellas que se puedan rehabilitar para que ese adulto mayor pueda reincorporarse y hacer una vida totalmente normal. Probablemente cuando uno llega a una etapa ya más adulta, no tenga la misma habilidad o capacidad de cuando uno tenía 30 o 40 años, pero podrá realizar la función, que es lo más importante. Eso es muy importante, eso que menciona. Doctora, la evaluación del paciente envejeciente, pero antes quiero que me conteste una pregunta, así para orientación al público. ¿A qué llamamos adulto mayor? La Organización Mundial de la Salud define claramente que un adulto mayor es toda persona que está por encima de los 65 años de edad. Existen algunas otras clasificaciones que ya van cuando la persona entra en otras etapas de la vida. Por ejemplo, cuando hablamos de geronte o geronta, es un adulto mayor que ya está en los 85 años de edad. Okay. Pero vamos a lograr también a lo largo del tiempo ver pacientes que están por encima de los 100 años de edad. Tenemos población geriátrica que tienen 103, 104, 105
y esa población se le denomina supracentenario. O sea que dentro de la misma geriatría también existe otra subespecialidad que es la gerontología, que va a trabajar con esa población más envejecida. Más de 85. Exactamente. Okay. Entonces, cuando una persona de esta edad va a la consulta, ¿qué evalúan ustedes los geriatras? Nosotros hacemos un plan de evaluación íntegra del paciente. Evaluamos la esfera social del paciente, que tiene que ver con dónde vive, cómo vive, cuáles son las condiciones que tiene, si tiene agua potable, si el baño donde él asiste es realmente adecuado para su condición, si le queda muy retirado de la casa, si tiene agua potable en la casa, si tiene electricidad. Esa es la esfera social. Evaluamos la esfera biológica del paciente para valorar cuáles son las debilidades o las limitaciones que tiene ese paciente desde el punto de vista funcional. Hacemos una evaluación cognitiva porque tenemos que valorar cómo está funcionando ese paciente, cómo está su grado de memoria, de atención, de cálculo, y también vamos a valorar lo que es la esfera también emocional, ya que la mayoría de los pacientes adultos mayores pueden entrar en cuadros depresivos por múltiples pérdidas. Generalmente el paciente adulto mayor pierde un hijo, lo cual es un grado catastrófico desde el punto de vista emocional, que muchas veces no logra vencer ni logra recuperarse totalmente, así como la pérdida del esposo, de la esposa, del compañero de toda la vida. Eso prácticamente el paciente adulto mayor queda limitado, queda con un duelo que va a repercutir durante toda su vida. Pero también ese adulto mayor que es abandonado por la familia, en donde se encuentra solo, desvalido, que no tiene un apoyo, que no tiene un doliente, eso va a generar. Es el que llega a la consulta diciendo, yo vivo solo, ella no vive conmigo, ella vino a acompañarme. Exactamente. O aquel que tiene 10 hijos, pero solamente uno lo visita. O sea que prácticamente está solo. Y desde el punto de vista emocional tiene muchas repercusiones en el paciente adulto mayor, en su funcionabilidad, en su calidad de vida, en su estado también de ánimo. Y tenemos que decir que cuando un adulto mayor tiene estado de ánimo bajo, cuando tiene depresión, pues todas las enfermedades comienzan a atacarlo. Claro. Su sistema de inmunidad se deprime y entonces comienzan ahí todos los trastornos que vamos a ver a lo largo del tiempo, ya por el proceso fisiológico de la edad. Exacto. Entonces, en resumen, evaluamos memoria, cognitivo, función motora, independencia, si el paciente puede ser independiente o independiente, qué tan bien se puede desenvolver, si puede manejar, si puede bañarse solo, si puede comer solo, si puede incluso manejar las finanzas, manejar sus cuentas de banco. Exacto. Y la esfera social, que tiene que ver con el entorno donde él vive, y los equipos y los auxiliares que va a necesitar para tener una mejor funcionabilidad. Perfecto. Entonces, doctora, vamos a ir como desglosando un poquito cada aspecto de esos. En cuanto a la función motora, ¿qué tipo de actividad física? Porque siempre recomendamos a los pacientes actividad física. ¿Es lo mismo con este tipo de población y qué tipo de actividad física se recomiendan? ¿Se hacen algunas pruebas o algo antes de? Sí, mira, existen en Carreño diferentes tablas de evaluación y tests de evaluación para nosotros poder valorar en un paciente adulto mayor el nivel de balance que tiene, el nivel de equilibrio que tiene, la fuerza muscular, la masa muscular, el grado de independencia o de dependencia que tiene. Ahí están las escalas de Brody, están las escalas de Lawson, están el test de Ver. Hay diferentes herramientas que utilizamos en la consulta y que en la medida que evaluamos el paciente vamos a ir evaluándolo. En la etapa adulta mayor, el paciente le mandamos a hacer actividad física, pero no es una actividad física como cuando uno tenía 30 años. Es una actividad física que va a estar acorde a la condición del paciente. O sea, eso de que de 30 minutos, de lunes a viernes. Exactamente. Por ejemplo, un paciente que tenga una arritmia cardíaca, es un paciente que tú no puedes mandarlo a hacer un ejercicio de fuerza. Exacto. Porque va a aumentar el gasto cardíaco y su arritmia se va a ver lesionada. Entonces, dependiendo de la condición del paciente, que tú vas a mandar a hacer esos tipos de ejercicios. Por ejemplo, los pacientes que tienen demencias, que tienen deterioro cognitivo, se le mandan a hacer ejercicios de memoria, que no es el ejercicio habitual que mandamos a hacer en un paciente que tiene, por ejemplo,
el colesterol elevado o que Exacto. tiene sus niveles de diabetes descontrolado, es diferente totalmente. Y claro está, eso siempre también va a estar aunado a lo que es una buena alimentación basada básicamente en una comida mediterránea a través de lo que son las legumbres, los vegetales, las frutas, el pescado, las carnes blancas y sobre todo la hidratación, que tomen agua porque se descuidan mucho las personas mayores en la hidratación. Sí, porque hay un factor importante y es que el centro de la sed está inhibido. El paciente adulto mayor no le da sed, por lo tanto no toma agua. Importante, repita eso, doctora. En el adulto mayor... El adulto mayor no tiene sed. La sed está inhibida por su edad, por su proceso evolutivo y por ende no va a tomar agua. No le da sed, por eso no toma agua. Pero en la consulta nosotros tratamos siempre de concientizarlo de la importancia de mantenerse hidratado y de tomar por lo menos cada hora y media un vaso de agua. Y en algunas ocasiones le damos algunas técnicas, algunos tips, que es colocar en una jarra pedacitos de frutas de su agrado en 1 litro de agua para que esa agua tome el sabor de la fruta y sea más fácil de tomar. Fácil de Exacto. Y también en algunos casos podemos sustituirla por el agua de coco, que es bastante saludable, sobre todo la natural. Que no tenga azúcar añadida. Que no tenga preservante ni que sea guardada. Entonces, muy importante, tanto la persona como su familiar, que reconozca que la hidratación hay que estarla vigilando y no estar pendiente solo de que le dé sed, porque eso está inhibido en el adulto mayor. Exacto. Entonces, ahora que usted menciona la actividad física, sabía que hemos estado leyendo algunos artículos y nos hemos visto que hay 2 edades básicas para la prevención y para la funcionabilidad cuando ya uno sea adulto mayor, que son los 40 años y los 50 años. A los 40 años la persona debe, si no lo ha hecho, crear un hábito de ejercicios funcionales. O sea, no solo de pesas, ni solo de caminar, sino funcionales, entiéndase, sentadillas para fortalecer, para que usted pueda pararse de una silla sin necesidad de estar con un bastoncito cuando ya sea adulto mayor. Entonces, hay una serie de ejercicios funcionales que se recomiendan a esa edad, a los 40, y otras que se recomiendan a los 50, para cuando usted llegue a los 65, sea completamente funcional. Entonces, yo por lo menos ahora hemos tomado conciencia de eso, y ya no solamente estamos recomendando, mira, camíname 30 minutos de lunes a viernes para que te baje el colesterol, porque me llegan a mí entonces los pacientes de 40, 45. Ya, ¿qué yo hago? Ya yo, ese paciente, antes de que llegue donde usted, cuando cumpla sus 65, yo le digo, no, vamos a hacer ejercicios funcionales, vamos a decirte cuáles son, cuáles tú tienes que hacer, qué músculo tú debes de ir fortaleciendo, dónde tú vas a perder más masa muscular, para que no la pierdas, porque eso ayuda incluso en la salud cardiovascular. Claro. Entonces, eso lo hemos tenido pendiente. Yo creo que podemos hacer la primera pausa y cuando regresemos, pues continuamos con estos temas tan interesantes, señor director. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. El país demandaba justicia, porque algunos se creían intocables. Pero esto cambió. Inmediatamente nombramos una Procuradora General independiente para enfrentar la impunidad y la corrupción sin culpables favoritos y sin vacas sagradas, para recuperar lo que te pertenece. Por primera vez tenemos un gobierno que no interviene en el Poder Judicial.
Estas no son promesas, son hechos cumplidos. Ahora sí, vivimos en un país más justo. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Soy de una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. Te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Ser esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Grupo de Empresas Larvin hacen de su casa y su negocio un lugar seguro, con puertas enrollables automáticas, shooters, venta y reparaciones de motores, cámaras de vigilancia, corrección de filtraciones de techo, cerrajería y plomería. Llámanos al 829-439-1040, 829-636-0810 y 829-494-8515. Avenida Martín López, número 8, Quitasueño, Sur Piedra Blanca Norte. Grupo de Empresas Larvin. Sí, buenas noches nuevamente a todos los televidentes. Continuamos con su programa The Forum en su sección de salud, transmitido por Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, y en todas las redes sociales, donde nos puedes encontrar como The Forum DR. Hemos estado conversando con la doctora Elizabeth Cejas, geriatra. Hemos conversado un poco sobre la situación del envejeciente en República Dominicana. Hemos conversado sobre lo que es la geriatría y sobre la evaluación que se hace en el consultorio cuando el paciente llega y las diferentes modalidades de las cosas que se evalúan. Estuvimos hablando que se evalúa la función motora, la cognitiva, la social y la emocional. La última que hablamos fue la función motora, y me gustaría que ahora entráramos en lo que es la función cognitiva. ¿Cómo evaluamos y qué es la función cognitiva para que el público en general nos entienda? La función cognitiva del paciente es la función que nos dice realmente cómo el paciente está desde el punto de vista mental, cómo está razonando, cómo está su condición de memoria, su condición de cálculo, la afección de poder tener puntos de vista y razonamiento lógico, de poder dar enunciados, respuestas a las preguntas. Y en esta valoración cognitiva podemos hacer y implementar diferentes tests que existen para poder calcularla. Hay uno de los más cómodos y fáciles que se utilizan en la consulta, que es el Mini Mental Test, que es también llamado la escala de Goldstein. Este Mini Mental Test va a valorar varios aspectos como es el lenguaje, el cálculo, la memoria, el razonamiento, la creatividad. Y se le van a ir realizando preguntas al paciente. Esas preguntas van a tener
puntuaciones y dependiendo del tipo de puntuación que obtenga, podemos determinar si el deterioro que tiene es un deterioro leve, si es moderado, si es un deterioro severo. Dependiendo de la respuesta de ese test, podemos determinar el grado de afección que puede tener un paciente y valorar si esa pérdida de memoria que está teniendo está relacionada con algún evento ya previo, que para lo cual vamos a mandar a hacer estudios paraclínicos como las tomografías de cerebro, las resonancias magnéticas, la espectroscopía, para determinar si hay ya Alzheimer en ese paciente, pues nos van a permitir aliarnos para poder tener un diagnóstico. Abundemos un poco ahí, doctora. La espectroscopía, ¿lo hacemos en este país? Sí, se hace en este país, sí. Y con ese sí sabemos si una persona está comenzando un Alzheimer o puede, no. Nos da pautas de enfermedad de Alzheimer, aunque existen ya realmente otros parámetros que se utilizan para determinar la enfermedad, pero Plaza de la Salud tiene ya equipos modernos para poder tomar lo que es la espectroscopía del paciente. Perfecto. Entonces ya saben ahí que a veces los pacientes a veces quieren saber si tienen Alzheimer o si algo. La historia familiar del paciente, la recopilación de la historia es muy importante porque hemos visto genéticamente cómo hay predisposición de la apoproteína que tiene que ver con la relación de la enfermedad de la demencia tipo Alzheimer. Hemos tenido familias descendientes, abuelos, padres con Alzheimer, hijos con Alzheimer. O sea que eso, la genética también es un factor muy influyente. Entonces ya sabemos que hay que evaluar la memoria y la capacidad cognitiva. Sí. Hay algunos factores que pueden empeorar la memoria, entiéndase, la visión, la audición y la poca actividad física. ¿Eso está comprobado? Sí, científicamente se ha demostrado. Hay estudios avalados que hablan de cómo puede incidir un buen cambio de estilo de vida en la salud con relación a lo que es el deterioro cognitivo y la memoria. Por ejemplo, las personas que realizan actividades físicas cotidianas, regulares, personas que tienen un buen régimen de alimentación y que se han estado preparando para un envejecimiento saludable, que sería lo correcto, hemos visto que esa persona pueden retardar más tiempo en tener ese tipo de deterioro cognitivo. Los ejercicios de memoria ayudan bastante. Hoy en día se recomiendan la sopa de letras, los juegos de mesa, sobre todo aquellos que tienen que ver con el cálculo. Crucigramas. Crucigramas, ajedrez es sumamente importante. Los juegos de mesas también, el dominó, que es uno de los juegos más típicos y sencillos. Un juego de dominó para ayudar con la memoria a esos pacientes que tienen trastorno cognitivo. La musicoterapia está indicada y se ha demostrado científicamente que funciona en los pacientes que ya han tenido comienzo de lo que es el deterioro de memoria. Sí, hay que jugar su manita de dominó y de ajedrez. Sobre todo, ¿por qué? Porque esto implica que el cerebro tiene que hacer un trabajo. Por eso les recomendamos a los pacientes que cambien el estilo, la forma de hacer las actividades. Por ejemplo, estamos acostumbrados a usar la mano derecha y usar el lado derecho. Tenemos que comenzar a implementar a usar el lado izquierdo. Porque eso le va a dar un mayor trabajo al cerebro. Exactamente, y el cerebro va a entender y comprender. Y llegará un momento que usted va a poder escribir con las dos manos. Si usted acostumbra a su cerebro a hacer las cosas de una manera rutinaria, pues cuando se lesione esa parte, la otra parte no podrá compensarla. No va a poder compensar. Exactamente. Muy bien. Pero muy interesante, doctora. Sí. Entonces, función motora, función cognitiva, esa dimensión social, ¿cómo podemos evaluarla en un paciente? La dimensión social podemos evaluarla básicamente con lo que es la visita domiciliaria. La visita domiciliaria se programa para evaluar las condiciones como vive el adulto mayor. Como vive allá. Sí. Cuáles son realmente sus limitantes, cómo es el entorno de su casa, si es una casa segura para él, si tiene algún tipo de trastorno para que él pueda caminar libremente, llámese que su piso no sea de cemento sino de tierra, lo cual va a tener mayores limitantes.
el agua potable O que sea de una disponible, cerámica muy... o que sea un porcelanato muy resbaladizo resbaloso. y que pueda provocarle las caídas, que son Ok. también otra de las grandes consecuencias de los adultos mayores. Cuando se caen van a tener muchas consecuencias. Entonces, el paciente también que vive en un segundo o un tercer piso, las escaleras, que ese es otro tema de mucho factor de riesgo, que pueden incidir en que ese paciente sufra una caída y tenga entonces ya un deterioro mayor del que ya tiene. Exacto. Entonces, eso tenemos que evaluar. Que yo he visto muchos pacientes que luego que se caen, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de mi abuela. Mi abuela, ella murió a los 116 años. Ay, mamacita. Pero ella estuvo activa como hasta los 114, era una persona que caminaba por sí sola y que a 114 años ella, una persona normal, pero se cayó a los 114 y ya después de ahí ella misma no quería, o sea, ella se negó a comer, comenzó con la depresión, ese tipo de cosas, hasta que ya finalmente... Es que las caídas definitivamente le cambian totalmente la vida a un paciente adulto mayor. Después que un paciente adulto mayor se cayó y se fracturó, la vida le va a cambiar totalmente. Porque aunque ese paciente sea sometido a un procedimiento quirúrgico de una artroplastía, por ejemplo, de cadera, o una prótesis de rodilla, tiene que pasar por un proceso de recuperación, de rehabilitación, muy tedioso, en donde ya su organismo y su sistema ha estado ya un poco lesionado y envejecido, no va a responder de la misma manera. No, claro. Por eso hemos visto que los pacientes después que sufren caídas comienzan a deteriorarse progresivamente hasta fallecer. Sí, por ejemplo, yo antes estaba en un centro ocular y ahí para nosotros era muy importante mejorar la visión del adulto mayor, que a veces las personas lo dejan con pterigium, lo que normalmente conocen como uñas o cataratas. Exacto. Y esa persona dice que ve bien. Y voy a poner ahora el ejemplo de mi mamá. Ella decía que ella veía bien. Yo veo bien y yo tuve un largo tiempo con ella por operarla y ella decía que no porque ella veía bien. Cuando le operamos, que le operamos el primer ojo, lo primero fue que me dijo que si no podían operar el segundo ojo ahí mismo. Cuando le operamos del segundo ojo, cuando ella llegó a la casa, ella me preguntó que si las cortinas habían sido de ese color todo el tiempo, porque ella las veía de otro color. Entonces, fíjate qué diferencia. Ahí se notó que en realidad ella no estaba viendo bien, y el no ver bien es un riesgo de caída. Lo que sucede, Carreño, es que los pacientes se acostumbran. Cuando tienen problemas de pterigium, ven una mancha o una sombra, y se acostumbran y llega un momento que entienden que ese es el color. Que eso es normal. Cuando se opera ese paciente que le devuelve la vitalidad de los colores, que el paciente se da cuenta de todo lo que se había perdido, es entonces que él entiende que no tenía una buena visión. Exactamente. Y que ese es uno de los factores de riesgo de caída, al igual que la audición. Las personas que no oyen bien, su equilibrio no es el mismo, eso está comprobado y pueden caerse. Por eso hay que cuidar un poquito lo que es la visión y la audición en el adulto mayor. Entonces, muy bien, ya hemos evaluado la función motora, la función cognitiva, evaluamos la función social. Hay algo que yo considero muy importante porque no sé si hay estadísticas o no, pero yo veo que esa dimensión emocional de si mi hijo viene, si no viene, de su estado de ánimo, de las pérdidas, como mencionó al inicio, es como una dimensión muy importante y quizás subvalorada, tanto por los familiares. No, es que tú crees que uno va a estar metido ahí, porque yo lo he escuchado. Sí. Y es subvalorada por la misma clase médica y por los mismos familiares. ¿Qué usted nos puede decir de eso? Realmente existe en geriatría lo que es el acompañamiento del adulto mayor. Cuando un abuelito o una abuelita ya está en una condición de retiro en la casa, siempre está en la expectativa de que ese hijo, esa hija, ese nieto, esa nieta esté en visita, una llamada. Ya hoy modernamente tenemos la tecnología, las tabletas, donde tú puedes hacer una llamada directa por Skype, puedes hacer una videollamada, una videoconferencia, o sea, que hoy en día la distancia no es una limitación para que un adulto mayor pueda disfrutar de la familia. Entonces, es sumamente importante que los abuelitos y las abuelitas tengan ese apoyo emocional de los familiares
y que se programe en la familia un plan de acompañamiento a ese paciente adulto mayor, donde cada fin de semana se hagan actividades donde él pueda participar. Y si es un abuelito o una abuelita que está en cama o que está en una condición que no podemos sacarlo por su condición, pues entonces visitarlo a la casa y hacer actividades con él que pueden ser o escuchar música, relatar cuentos, redactar anécdotas de cuando estaban más pequeños, mirar álbumes de fotos, hacer comidas familiares. Sabemos también que con la pandemia del COVID hemos tenido una limitante muy grande con los abuelitos y también el fallecimiento de muchos pacientes por depresión, porque se tuvieron que aislar para no contagiarse del COVID-19 y esto hizo que muchos abuelitos y abuelitas fallecieran. Pero en realidad, la parte emocional, la parte familiar, ese acompañamiento, no olvidarse de ese abuelito, de esa abuelita, de esa madre, de ese padre que lo dio todo por él, en una etapa de la vida donde realmente lo que se necesita es, señores, amor y cariño, y presencia. No es un mueble caro, no es un sillón porque a veces los hijos entienden eso. Mire, yo le puse de todo ahí en la casa. Incluso tengo una anécdota y es el abuelito que se lleva del campo a la ciudad a una torre de lujo. Eso no le da felicidad a un abuelito. No le da felicidad, pero para nada. Porque el abuelito en su campo tiene una serie de amistades que hasta para colar un cafecito, eso es un motivo de alegría. Entonces, cuando lo traemos a la ciudad, a una torre de lujo, ese abuelito realmente no está acostumbrado a eso. Lo que quiere es el contacto físico de las personas que lo quieren. Y el compartir, que puede ser hasta un juego de dominó, o una taza de café, o un traguito de vino, que pudiera ser. Entonces, eso es lo más importante, ya en esta etapa de la vida, que los abuelitos y abuelitas puedan tener ese contacto, esa efusión, ese cariño, ese amor, porque realmente ya eso es lo único que ellos necesitan. Ya a esa edad no necesitan más nada. Sí, así mismo ellos. Yo tuve una paciente de cierta edad que ella, la hija me dice, pero es que yo le tengo de todo en la casa. Y ella, la respuesta de ella fue, yo quiero disparate de trate ni de nada de eso. Exacto. O sea, como diciéndole, yo lo que quiero es eso que usted menciona, cariño, amor, presencia. Esa llamadita, esa pasadita de mano, ese abrazo, porque eso no tiene precio. O sea, esa demostración de amor y cariño es lo más grande que puede tener un abuelito, realmente. Entonces, doctora, ya para resumir lo que hemos hablado y dar unas últimas recomendaciones, porque vamos a hacer una pausa luego de que hagamos eso, y vamos a comenzar para tratar de, como siempre hacemos en este programa, tratar de esa especialidad que traemos, juntarla con la sexualidad un poco. Muy interesante. Muy interesante, ¿verdad? La sexualidad en el adulto mayor. En el adulto mayor, sí. Y entonces ya concluir con esa parte como siempre hacemos. 3, 5 cosas que usted quiera recomendar a los familiares o al adulto mayor para su cuidado, para que se mantengan saludables. Sí. Me gustaría hacer recomendaciones sobre los hábitos de salud, sobre todo la parte más preventiva, más que curativa. O sea, nos interesa a nosotros más prevenir una enfermedad que tratarla. Que tengan una buena alimentación basada en lo que dijimos anteriormente, actividad física regular dependiendo de la condición de cada paciente, que sea regularizada y que sea motivada, que los familiares hagan actividades sociales y que puedan promover lo que es la parte emocional, fortalecer del abuelito y de la abuelita. La hidratación, por lo que ya mencionamos, porque incluso una mala hidratación de un paciente puede ocasionar a trastornos electrolíticos, pérdida de conocimiento. Que pueden llevar hasta arritmias cardíacas. O sea que simplemente por un paciente estar deshidratado pueden ocasionar múltiples fallas a nivel de nuestro sistema general. Y por último, lo que es promover la independencia del paciente, que pueda ese paciente, en caso de que tenga una lesión, que se pueda rehabilitar, que si el paciente tiene una secuela por un evento cerebrovascular,
entender y orientar a la familia que debe de rehabilitarse, porque hay muchos pacientes que lamentablemente nos llegan 1 año, 2 años después de haberle dado un accidente cerebrovascular, postrado en cama. Pacientes jóvenes, pacientes que pudieron haberse recuperado y que por no tener una buena orientación entendieron que había que dejarlo en una cama y que no había nada que hacer. Entonces la sarcopenia, quería mencionarte, es uno de los factores también que tienen mucho que ver con lo que es los trastornos de movilidad de los pacientes y el encamamiento. Si evitamos que un paciente se encame, vamos a lograr una maravilla, porque después que un paciente se encama, lo que vienen son complicaciones severas y posteriormente lo que viene es la muerte. Exacto. Bueno, pues vamos a hacer la segunda pausa y regresamos ya para hablar sobre sexualidad en el adulto mayor. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. El país demandaba justicia, porque algunos se creían intocables. Pero esto cambió. Inmediatamente nombramos una Procuradora General independiente para enfrentar la impunidad y la corrupción sin culpables favoritos y sin vacas sagradas, para recuperar lo que te pertenece. Por primera vez tenemos un gobierno que no interviene en el Poder Judicial. Estas no son promesas, son hechos cumplidos. Ahora sí, vivimos en un país más justo. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Soy de una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. Te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Grupo de Empresas Larvin hacen de su casa y su negocio un lugar seguro, con puertas enrollables automáticas, shooters, venta y reparaciones de motores, cámaras de vigilancia, corrección de filtraciones de techo, cerrajería y plomería. Llámanos al 829-439-1040, 829-636-0810 y 829-494-8515. Avenida Martín López, número 8, Quitasueño, Sur Piedra Blanca Norte. Grupo de Empresas Larvin. Sí, buenas noches a todos los amables televidentes.
que como cada viernes nos sintonizan en The Forum, en su sección de salud, donde nos puedes encontrar en todas las redes sociales como The Forum DR y transmitido por el canal 62 Metrovisión de Aster y Claro. En esta noche hemos traído a la doctora Elizabeth Seijas, quien es geriatra, y hemos estado conversando con ella sobre cómo cuidar a nuestros abuelitos, a nuestros padres, y cómo ellos mismos deben cuidarse. Y es importante traer un término aquí, que es el edadismo. El edadismo es conocido como la discriminación por la edad. Yo por lo menos lo veo muy frecuente en nuestro país. Y se da en diferentes aspectos. Yo le voy a poner uno que todo el mundo se va a identificar. ¿Quién no ha visto un anuncio que diga, se busca para empleo de 25 a 35 años? Exactamente. Es un edadismo. Eso es un edadismo. ¿Por qué? Porque estoy discriminando solamente por la edad. Y cuando usted averigua qué es lo que va a hacer esa persona, quizá un mensajero interno en una empresa. ¿Y quién ha dicho que una persona de 45 años no puede coger un sobre de esta oficina y llevarla a esa otra oficina? Exactamente. Es más, ¿quién ha dicho que una persona de 60 años no puede hacer eso? Exactamente. Entonces, eso es edadismo, cuando discriminamos solamente por la edad. Y hay algo en lo que se aplica mucho el edadismo, y que nosotros mismos lo aplicamos en el día a día, que es en la sexualidad en el adulto mayor. Sí. En la población en general, usted decirle a alguien que una persona de 70 años tiene una sexualidad activa, es como decirle que eso es algo anormal. Exactamente. O burlarse de O burlarse. ¿Cómo va a ser que tú a los 70 todavía? ¿Cómo va a ser? Sin embargo, se supone, no sé usted en su experiencia en la consulta, doctora, que la sexualidad debe morir cuando muere la persona. ¿Qué experiencia usted ha tenido en ese sentido? La sexualidad es una parte tan vital del adulto mayor como la nutrición. O sea, hacer el amor con su pareja en el estado de envejecimiento, en la etapa adulta, es tan importante como comerse un plato de arroz, habichuela y carne. Claro. O sea, es algo normal, es algo que realmente a veces nos preocupa. Y que ocurre, a veces nosotros mismos queremos ocultar que hay sexualidad en el adulto mayor. Exactamente. Y es que hay que disociar lo que es vejez de enfermedad. Exacto. Porque tenemos como la coletilla de que, si es, el viejito no puede porque está viejito. Porque está viejito, está enfermo. No funciona porque está viejito. Y ¿Quién no es ha así. dicho eso? Los órganos y sistemas en el proceso evolutivo lo que hacen es que van a ir perdiendo funcionabilidad y habilidades, pero van a funcionar de la misma manera. Exacto. Y al final el objetivo va a ser la satisfacción con su pareja. O sea que aunque una pareja joven haga el amor de una manera y una pareja de envejecientes, de adultos mayores, hagan el amor de otra manera, no va a haber diferencia, porque Exacto. cada uno va a lograr su objetivo. ¿Sabe lo que pasa? Que muchas veces se confunde el término sexualidad con genitalidad. Exactamente. Y la sexualidad no es solamente la genitalidad. La sexualidad abarca muchas otras dimensiones. Por ejemplo, yo tengo pacientes de 74 años que van donde mí con preocupaciones sexuales. Y a veces yo he comentado y las personas se asombran. Y una gente de 74 años hace algo. Y una gente de 76 años está haciendo algo. Exacto. Y como que eso es lo anormal. Exacto. Y yo quiero que se haga normal, que sepan que las personas de más de 70 años, bueno, yo tengo pacientes de 78, de 80 años, que van donde mí para orientación sexual. O sea que la sexualidad está presente en todos los momentos de nuestra vida. Y es sumamente, cariño, importante orientar a la población adulto mayor sobre lo que es la vitalidad, mantener vigorosa esa sexualidad. Porque no es solamente el sexo como tal, es también el interés por la pareja, el estado de una buena condición física. Y el estado de ánimo, cuando usted está activo
en su sexualidad, su estado de ánimo, que estuvimos hablando de la dimensión emocional, Exactamente. mejora muchísimo. Claro. La dimensión de la condición física mejora muchísimo, porque el hacer el amor en la forma como sea es una actividad física. Exactamente. Y entonces va a mejorar la condición física. Hemos mencionado anteriormente que las personas que tienen actividad sexual frecuente, aún en adultos mayores, claro, siempre como mencionó, individualizando algún tipo de condiciones que puedan tener. Exactamente. Le disminuye el riesgo cardiovascular. Y aumenta la calidad de vida. Aumenta la calidad de vida y disminuye el riesgo cardiovascular. Incluso se dicen que las parejas adultas mayores que hacen más el amor viven más años y viven con más calidad. Y con más calidad. Es Exacto. decir, que en vez de tener ese tema como un tema tabú, debemos incentivar a nuestros adultos mayores a que mantengan su sexualidad activa. Claro. Le va a disminuir el riesgo cardiovascular, los va a mantener emocionalmente más activos, más alegres, y también le va a mejorar la condición física. Y algo muy importante, que cuando tienen una buena actividad sexual, en la casa hay más armonía, porque no sé si ustedes han tenido la experiencia de personas que viven peleando constantemente, que se sienten como si estuvieran Cuando la enfadados. sexualidad se echa de lado, Exactamente. aún en jóvenes, Exactamente. en esa casa hay menos armonía. Yo siempre le pregunto, cuando la pareja van, y no van ni que por nada de la sexualidad, pero van y me dicen, es que yo no lo aguanto porque es que él por cualquier cosa pelea, ella no me responde bien. Entonces yo le digo, vengan acá, ¿cómo está la sexualidad de ustedes? ¿Cuántas veces a la semana vamos? Y cuando investigamos, no vamos a decir siempre, pero en el 80-90% de los casos, eso no va bien. Y lo mismo pasa en el adulto mayor. Exacto. O sea que la sexualidad en los adultos mayores es tan importante como mantener una buena alimentación, tomarse su medicamento diario de la presión arterial, tomar agua y el descanso, el sueño. El sueño, tener un muy sueño importante. que sea reparador. La actividad física y la actividad sexual mejoran en más del 70% el sueño y la calidad del sueño en el adulto mayor. Que es una de las principales causas por el cual los pacientes acuden a consulta médica. Exactamente. Trastorno Entonces, del sueño. si usted tiene actividad física, si usted tiene actividad sexual y eso le mejora el sueño, la mejoría del sueño mejora la memoria y mejora la salud cardiovascular. Y aumenta la calidad de vida. Muy bien. Entonces, nada, hemos llegado al final de este programa. Darle las gracias a todos los que nos sintonizaron, darle las gracias a la doctora Elizabeth Seijas. Siempre estamos dispuestos a venir. Este espacio es para usted, para cuando quiera, cualquier cosa. Gracias. Así que nos vemos el viernes próximo.